no tipo contracción, con compromiso materno y compromiso fetal. ¿Qué cosa quiere decir, digamos, el diagnóstico diferencial? Tienen que ser patologías de una o de otra manera que tengan las mismas características o parecidas que a mí me puedan hacer confundir. Y que para decir si es o no, necesito un examen de laboratorio, una ecografía, qué sé yo, ¿sí? Va por allí. Entonces, si decimos, ¿qué patología? No todos van a dar. Por ejemplo, ¿qué va a ocasionar una cardiopatía? Una cardiopatía con un embarazo encima va a generar una sobrecarga de trabajo al corazón. Depende, ¿no? Es una insuficiencia cardíaca, qué sé yo. De allí que muchos cardiólogos recomiendan que no se embarace. Pero no es por su cardiopatía que de hecho va a tener una alteración del bienestar fetal. Vamos con Fernando Gabriel. ¿Dónde está Fernando? ¿Cuál es la diferencia entre una alteración del bienestar fetal agudo y crónica? Sí, que son las clases de la alteración del bienestar fetal. A ver, alguno debe estar relacionado al bienestar fetal en los preparos, en el cuerpo debe estar relacionado con las preparos. Debe estar. A ver, el sábado se les ha mandado la presentación. Hoy día no han tenido clase. Si no tuvieron tiempo el fin de semana, por lo menos en las 2 horas previas tenían más que suficiente para dar una buena atención, ¿verdad? Si para eso tienen, para que lo entiendan de mejor manera. Carlos Eduardo, Carlos. ¿Qué es una alteración del bienestar fetal agudo? Se refiere a toda alteración del bienestar fetal que se realizó de un tiempo con necesidad corta, por ende no le da tiempo suficiente al feto de poder adaptarse o poder realizar maniobras compensatorias, mecanismos compensatorios con el fin de En todo caso, no el bebito, ¿qué mecanismo va a hacer a la mamá, no? Que capaz de una u de otra manera pueda equilibrar y no sea tan abrupto, ¿no? Cintia, ¿qué son las pruebas de bienestar fetal? Y me das ejemplo de 3 anteparto. Primero la definición y luego 3 ejemplos. Las pruebas de bienestar fetal miden o buscan conocer cuál es el estado del feto en el momento de la gestación. Ejemplos de 3. Control de los movimientos fetales, ¿Ya? las pruebas no estresantes y las pruebas pesadas. Muy bien. Cintia o Raúl. No, tú. Nicolás, ¿en qué consisten los movimientos fetales? ¿Cómo así me va a decir que sí, un bebé, un feto probablemente tenga una alteración? O sea, generalmente son un indicador de por si es una prueba de bienestar fetal ante parto. Y bueno, también hay formas de medirlo, ¿no? Generalmente se usa el cardiotocógrafo y se usan los latidos cardíacos junto con los movimientos fetales para ver el bienestar fetal. No es un indicador, no es tan directo. ¿A qué edad del embarazo ya la mamá percibe los movimientos fetales? A partir de los 18. 26. ¿Controles? 26. ¿Cuánto corre? Y 18 lo parecía, ¿no? ¿Y es igual en la primigesta y en la multigesta? Generalmente la multigesta lo puedes sentir un poco antes. Ya. Solamente es una prueba subjetiva, ¿ya? No necesitamos el cardiotocógrafo para ver si hay movimiento, no. Sí, solo le preguntamos a la mamá si es primigesta después de las 20 semanas, si es multigesta, algunas lo perciben a las 16 y otras a los 18. Es pregunta Elena. Entonces, si viene esa pregunta, esa es la respuesta, ¿no? Entonces, señor, el bebito, la bebita se mueve, le decimos tomando el tiempo, por eso necesitamos saber el tiempo.
La señora nos dice sí, le tenemos que volver a repreguntar, como siempre, sí. Si eso es así, entonces en el carnet perinatal, que es en nuestro primer seminario, entonces se coloca 2 cruces. Pero si nos dijera que se mueve menos, entonces subjetivamente es una prueba, probablemente ese bebito está mal. Si nos dijera que está moviéndose más de lo normal, también probablemente. Pero existen 2 mecanismos fisiológicos que hacen que se disminuyan los movimientos fetales. ¿Te recuerdas? ¿Cuál? Que disminuya. Que fisiológico, o sea, que disminuyan los movimientos, pero sin que esté mal. La contracción uterina. Ahí nomás, Nicolás. Nicole. ¿Cómo es, Nicole? ¿Cuáles son las 2 situaciones fisiológicas donde hay disminución de movimientos fetales, pero que no es por alteración del bienestar fetal? ¿No has leído, Nicole? No se olviden, cuando les mandamos esa literatura, ¿no? O sea, que hay varios de sus compañeros que sí leen un poco más allá y es bueno, muy bueno, todos deberían motivarse, ¿ya? Nunca olvidaré que aquellos años yo hacía una pasantía en el Hospital Goyeneche y fui a una exposición, año 96, ¿no? A una exposición de un interno de medicina en el Hospital Goyeneche. Chicos y señoritas, hizo una exposición brillante del equilibrio ácido básico el interno. Después se fue como el mejor nefrólogo a Estados Unidos. Entonces tienen que leer, tienen que esmerarse. Solo ustedes son dueños de su presente y de su futuro. Esmérense por ustedes. ¿Sí? La mamá le decimos, señora, el bebito se mueve, no se está moviendo mucho. El sueño, cuando están durmiendo, indica ahí una No. Si la mamá nos dice que su bebito no se mueve bien, entonces inmediatamente tenemos que asociarle, si hay disminución, alteración del bienestar fetal. Una causa frecuente, los lividranes, pero tenemos que descartar lo fisiológico. Señora, no se mueve su bebito, pero usted está comiendo a sus horas. No, es que había viajado y no comí. Ah, ya, entonces la hipoglicemia me va a dar disminución de movimientos fetales sin que esté mal el bebito. O de lo contrario, señora, ¿en qué trabaja? Ah, mire, sabe que yo trabajo en la municipalidad, trabajo en la chacra cargando cosas pesadas. Ah, ya. La actividad física disminuye los movimientos fetales sin que el bebito esté mal. ¿Sí? Vamos con José Carlos. Tu compañera dijo 3 pruebas de bienestar fetal. Dime otras 3 pruebas de bienestar fetal ante parto. Ecografía, ecodoppler, altura uterina. Muy bien. Explícame en qué consiste el test no estresante, cuándo se hace, cómo se hace, cuáles son los requisitos. Requisitos están en el área del cúbito, que no esté en la parte de parto. Consiste en usar la medición de las fetales para poder, sin que ningún tipo de estrés, de contracciones, ningún fármaco estimulante pueda alterar ni la latido del nivel y se puede movimiento. ¿Y nos interesa el tiempo de gestación como para los movimientos fetales o no nos interesa? Mencionan que claro, porque en este caso no sería indicado para bajo de 18 semanas, no sabría. ¿Sino cuándo? Sería de 28 semanas. Mayor de 28, eso es así, sí o sí. Dice, excepto que hizo inmunización RH, ¿ya? Ahí podríamos escuchar hasta las 26, pero quería tomar la prueba, pero después, en todas las pacientes a las 28. Y les tomamos a todos, ¿o a quiénes le tomamos el test no estresante? Diría que no se cumplen los requisitos. ¿Qué requisitos? Dentro del reparto no reciba fármacos, en este caso políticos. Que no reciba fármacos, que no reciba topolíticos. Juliet, ¿cuáles son los requisitos? Además de que sea mayor de 28 semanas.
haber una alteración del bienestar fetal. ¿Por qué? ¿Qué esperamos encontrar en un ecografía? Que nos aclare o nos descarte una alteración del bienestar fetal. ¿Qué más? ¿En qué consiste la ecografía Doppler? ¿Y a quiénes se pide ecografía Doppler? ¿A todos? Bueno, consiste en realizar una Doppler para observar cuál es la resistencia de las arterias uterinas. Solo de las arterias uterinas. Arterias y venas uterinas. También se puede observar si es que hay patologías en el cordón umbilical. Tal vez para confirmar, pero no viene a ser esa la razón del Doppler, ¿no? El Doppler no solamente es para las arterias uterinas. ¿Para qué más es? Y en la primera que les ha mandado los compañeros están uno por uno todas las arterias, ¿no? ¿Y a quiénes le pido? Todas las restantes. Porque la arteria uterina es una prueba de bienestar fetal. Salud. Porque muestra Salud. la irrigación de Salud, dinero, falta amor, ya. Porque en sí muestra lo que es la irrigación de la unidad que presenta el feto placentario. ¿Cómo así? Bueno, indicaría la nutrición de irrigación del feto. Si es que hay una adecuada irrigación. Pues si hay buena irrigación, ¿qué vamos a encontrar en la arteria uterina? Porque estamos hablando de la arteria uterina. Bueno, sí, una altura uterina adecuada para la gestación. Sí, pero ¿qué me indica a mí? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cuál es el resultado? Que probablemente es un bebito eutrófico que está creciendo paralelo al tiempo de gestación, que si tiene una buena alimentación probablemente esa placenta está funcionando como corresponde, ¿no? Elvis, ¿en qué consiste la prueba intraparto? ¿Cuál es la prueba intraparto? ¿Y por qué lo utilizamos o lo utilizamos en todas? Consiste en monitorizar la cena nutrición electrónica fetal, en este caso, no, la radiografía ya no va a tener. Pero vamos aquí. Lo debemos utilizar en todas las gestantes que están en franco trabajo de parto, sí, no, ¿por qué? Sí, todas las personas en franco que están en franco de parto, sí, porque necesitan en este caso monitorizar para poder acceder en este caso a los consejos previos que se pueda dar según lo que vamos a monitorizar. La única, bueno, son varias de las pruebas que se hace casi a todas, pero con diferentes razones, ¿sí? Pero las guías y los protocolos recomiendan que toda gestante que está en trabajo de parto debe estar monitorizada, o sea, tiene que estar con la cardiotocografía permanente. ¿Por qué? Porque es el primer indicador que nos va a decir que hay alguna alteración en las 4 variables de las contracciones uterinas. ¿Sí? Oscar. ¿Cuál es la prueba postparto? ¿En qué consiste el Apgar? Se hace una descripción
¿Cuántas variables mide el Apgar? 5. Respiración. Aspecto. Está rosado, cianótico. ¿Qué más? Tono. Porque un bebito flácido tiene un mal pronóstico, ¿no? ¿Qué más? Frecuencia cardíaca, ¿no? El llanto, el grito, ¿no? Del bebito. Judith. ¿Qué pruebas de bienestar fetal nos faltan en el anteparto? Una ecografía obstétrica. Ya dijo la ecografía. Ya, mejor yo te pregunto, ¿en qué consiste el perfil biofísico modificado? Es una combinación del perfil biofísico propiamente dicho, con sus 5 parámetros, más el test estresante. Entonces, ¿cómo era originalmente solo el perfil biofísico? Esta nos permite evaluar 5 parámetros, podría ser los movimientos fetales, la respiración fetal, el índice del líquido amniótico o el ILAR, también los latidos cardiofetales Son movimientos respiratorios, tono. Y el tono fetal. ¿Cuánto demora una prueba de bienestar fetal? Que diga un perfil biofísico. Tomar un perfil biofísico, ¿cuánto toma al médico hacerlo? Mínimo debe ser entre 40 minutos. 40, 50 minutos, porque jóvenes es bien difícil evidenciar muy pronto los movimientos respiratorios. Para decir que tiene buen tono tenemos que evidenciar que el bebito esté con la manito empuñada, ¿no? Porque no hay otra forma, ¿no? Entonces esos parámetros han hecho que el perfil biofísico como tal ya no se da. El modificado solo ve 2 parámetros. El índice de líquido amniótico, ¿qué más? El test no estresante, solo mide 2 cosas. Ese es el modificado. Lady, ¿qué otras pruebas de bienestar fetal nos faltan? No, dime de la Doppler, solo mide la arteria uterina y en qué caso se utiliza la ecografía Doppler. También mide lo que es ve lo que es la arteria umbilical, también lo que es y se da en pacientes o en mujeres que tienen un alto riesgo obstétrico, se podría decir, o también en personas que ya han tenido antecedentes de sufrimiento fetal. También sería para ver si hay un retardo de crecimiento. En todo caso, ciertas gestantes con ciertas patologías requieren un control permanente del Doppler. Y una de las patologías es el RSIU. Dependiendo del grado, 1, 2, 3 o 4, puede requerir cada 48 horas, cada semana. O sea, de todos los que requieren Doppler, el que más lo requiere es RSIU. Pedro Luis. Pedro, ¿cuál es el porcentaje de especificidad y sensibilidad del test no estresante? Vamos a ver. ¿Cuánto dura un test no estresante o también llamado monitoreo fetal? 20 minutos. Ya los requisitos es que la persona no haya pasado más de 1 hora de comer. Entonces, cuando muchas personas piden el test no estresante como una prueba así, fehaciente de una alteración del bienestar fetal, no lo es tanto. Dice que muchas cesáreas se han realizado por un test no estresante alterado, porque la especificidad
llega al 60-65%, pero tiene una alta sensibilidad, de 90-95%. José Luis, ¿en qué consiste el test estresante y cuándo se aplica? ¿A quiénes se aplica? El test estresante consiste en inducir las contracciones con oxitócitos y evaluar la respuesta del feto ante las contracciones, ¿no? Como para simular el trabajo de parto. Se indique cuando no está claro la alteración del estado del bienestar fetal mediante el test no estresante. ¿Y en qué consiste? Bueno, ¿Cómo se hace? O sea, se inducen, ¿no?, las contracciones y nos va a dar como resultado los DIPs, DIP 1, DIP 2 y 3. Pero el DIP 1 sería... sí, pero ¿qué medicamentos? ¿Qué usamos? Oxitocina. Entonces, un frasco de cloruro de 0.9% se le agrega una ampolla de oxitocina de 10.000 unidades en bomba de infusión y sirve para varias cosas. Una de las más importantes es para ver la capacidad de respuesta funcional de la placenta. Digamos, tengo un embarazo en vías de prolongación, digo, a esta señora le induzco el trabajo de parto, primero le haré el test estresante. Y el test estresante puede salir normal, sin problemas, o puede desencadenar el trabajo de parto. Pero puede salir lo que dijo su compañero, un DIPS 1, 2, 3, etc., ¿no? Entonces eso me va a decir la conducta que debo seguir. Ahora, si yo quiero inducir un trabajo de parto con el test estresante, mínimo debe tener un test de Bishop igual o mayor a ¿cuánto? Porque ya están haciendo trabajo de parto, ¿no? Un test de Bishop igual o mayor a 7, ¿ya? Para inducir, porque si no, vamos a hacer maduración cervical con misoprostol, ¿ya? El misoprostol indicamos, el misoprostol es de uso inverso al tiempo de la cantidad, es inversamente proporcional al tiempo del embarazo, o sea, menor tiempo de embarazo, mayor cantidad de misoprostol. En un embarazo a término, y también es pregunta el ENAM, ¿no? 25 microgramos cada 6 horas, por vía vaginal, transcervical, ¿no? Hay que procurar poner esa octava partecita del misoprostol en el cuello del útero. Y también tenemos al test estresante en el otro escenario. Estamos en franco trabajo de parto y tenemos una dilatación estacionaria. Entonces ahí vamos a conducir, igual, con cloruro de sodio y la oxitocina. Estamos en el periodo expulsivo. Ustedes saben que el periodo expulsivo, la contracción dura hasta 90 segundos. Solo así es que el bebito va a salir pronto y con un buen Apgar. Pero ¿qué ocurre si ustedes están en el trabajo de parto y ven que no dura la contracción? La señora empuja y se pasa y se pasa. Entonces le aumentamos cloruro con oxitocina, entonces ahí también conducimos el periodo expulsivo. Entonces, en esos 4 escenarios se utiliza el test estresante, nunca más. O sea, no es el test estresante que nos va a decir si el bebito está bien o mal, solo en esos 4 escenarios. Muy bien, adelante. Buenas tardes, doctora, compañeros todos. El día de hoy voy a hablar acerca de lo que son las alteraciones del bienestar fetal. Empezamos con lo Las pruebas de bienestar fetal tienen por objeto garantizar que el bebé no esté siendo sometido a asfixia en el interior del útero. Parte de la simple percepción de los movimientos fetales por parte de la madre o el momento de la evaluación médica a medir la altura uterina que ya corresponde a la semana de gestación, la percepción de los movimientos por parte del médico y la realización del ultrasonido, donde vemos cómo está la curva de crecimiento de la acumulación de líquido amniótico. Otro tipo de pruebas de bienestar fetal consisten en el Doppler, que es la evaluación de los fluidos sanguíneos a través de los distintos componentes, y aparte una cosa que se llama perfil biofísico fetal, que es una prueba que garantiza que nuestro bebé no tiene asfixia en el útero. Bueno, en el video se ha hablado un poco acerca de lo que es las pruebas de bienestar fetal, pero antes de eso tenemos que darnos cuenta qué es el bienestar fetal. En esto recuerden lo que son las competencias del día de hoy, que al final de la exposición los estudiantes estarán en condiciones de reconocer los factores de riesgo del cuadro clínico de la alteración del bienestar fetal, utilizando diferentes pruebas diagnósticas como la mencioné en el video y tratamiento oportuno con el propósito de preservar la salud fetal según las guías y protocolos vigentes. Una breve introducción que vamos a hablar es acerca de lo que es el bienestar fetal. En este caso tenemos que hablar que el bienestar fetal hace referencia al equilibrio
homeostasis entre las necesidades metabólicas del feto y la captación de la unidad útero-placentaria para satisfacerlas. En este caso, si no va a haber un equilibrio, ya hablamos de lo que es alteración del bienestar fetal. Se manifiesta a través de la hipoxia, que seguidamente en la cadena fisiopatológica se va a manifestar después con una acidosis metabólica, luego un daño neurológico. Epidemiológicamente hablando, reconocemos que 1.9 millones de muertes fetales ocurren cada año y alrededor del 40-45% se relacionan con eventos intraparto que pueden ser prevenibles. Y acá una breve reseña acerca de las pruebas de bienestar fetal, que como ya lo mencionamos, pueden ser anteparto, intraparto y postparto. Empezamos con algunas definiciones. Bienestar fetal. Como ya lo mencioné, el bienestar fetal se define como el estado fisiológico en el que el feto mantiene una adecuada oxigenación, perfusión y función neurológica, reflejando un correcto funcionamiento de la unidad útero-placentaria. De ahí tenemos lo que es la alteración del bienestar fetal, es decir, cuando no hay una alteración, cuando no hay un bienestar fetal. Como su nombre lo dice, también se denomina compromiso fetal. Se refiere a la evidencia clínica o instrumental del que el feto se encuentra en riesgo de hipoxia o acidosis metabólica. Ahora se preguntará, ¿y el término de sufrimiento fetal? Este término se considera actualmente que es un término impreciso y ha sido reemplazado por el estado fetal no tranquilizador o compromiso fetal. Esto va de acuerdo a las recomendaciones de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y la FIO y la COP. Y bueno, hablar acerca de la epidemiología a nivel mundial, a nivel latinoamericano y a nivel local. A nivel mundial, como lo mencioné en la introducción, 1.9 millones de muertes fetales por año son producto de lo que son eventos preparto e intraparto, los cuales ser prevenibles. Y bueno, las principales causas, ¿cuáles son? Hipoxia, asfixia perinatal y la insuficiencia placental. A nivel de Latinoamérica, las tasas de muerte fetal varían entre 8 y 14 por cada 1000 nacimientos. Y en el Perú se reporta tasas de mortalidad perinatal entre 6 y 8 por cada 100 nacimientos. Todas estas relacionadas con lo que es alteración del bienestar fetal. Y ahora vamos a hablar acerca de lo que es la fisiopatología. Primeramente, tenemos que darnos cuenta que hay una reducción de los intercambios feto-maternos. Como lo mencioné en un principio, la alteración del bienestar fetal se centra en lo que es cuando no hay un equilibrio. No hay un equilibrio en la unidad feto-placentaria. ¿Qué va por consiguiente eso? Una disminución de oxígeno. Una disminución de oxígeno que se va a manifestar a través de una hipoxemia. Disminución de oxígeno en la sangre, que posteriormente va a evolucionar lo que es una hipoxia. Y si hay una hipoxia, no hay oxígeno en los tejidos, por consiguiente obviamente nos damos cuenta que vamos a pasar a lo que es la vía extramitocondrial, no es la vía mitocondrial, hablar de la glucólisis anaeróbica, que se centra en la producción de lactato. Y bueno, los ácidos no volátiles, el ácido láctico, que posteriormente va a la fabricación de hidrogeniones para posteriormente hacer una acidosis metabólica. Y otro mecanismo el cual conlleva o aumenta la disminución del pH es que cuando hay la reducción de los intercambios feto-placentarios, al no poder liberar lo que es el dióxido de carbono, en este caso va a aumentar, va a haber una hipercapnia y va a dar por consiguiente una acidosis respiratoria. Y vean, por ambos caminos, tanto acidosis respiratoria como acidosis metabólica, el pH se va a disminuir. Y bueno, ¿qué va a traer por consiguiente esto? Como ya lo mencioné, estamos en presencia de lo que es una hipoxia, la disminución de oxígeno en los tejidos. Y bueno, la glucólisis anaeróbica, la acidosis metabólica, y hablar acerca de aquí de la glucólisis anaeróbica, cuando no tenemos lo que son las reservas de glucógeno, vamos a agotar estas reservas de glucógeno. Y las reservas de glucógeno se van a agotar principalmente en lo que es hígado, cerebro, corazón. Por eso que luego va a haber una falla miocárdica. Y hablar acerca de la acidosis metabólica, esto va a dar por consiguiente lo que es una alteración de las funciones enzimáticas que va a dar un daño tisular irreversible, que por siguiente va a haber un daño a nivel del sistema nervioso central, pulmón y la muerte. Y bueno, hablar acerca de lo que es mecanismos compensatorios, a lo que es la hipoxemia, la hipoxia y la asfixia. En este caso, la respuesta a la hipoxemia va a haber una disminución del PO2 y va a haber una función celular normal. En este caso, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que estamos en presencia de una hipoxemia? Los movimientos fetales y respiratorios van a disminuir, la velocidad de crecimiento va a disminuir y también va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca. Pero cuando esta hipoxemia pasa a lo que es una hipoxia, que es decir, ya el oxígeno falla en los tejidos, ya ha fallado los mecanismos de compensación, ya no está compensando lo que es la hipoxemia y por lo tanto ya hay daño celular. ¿Qué
¿Qué se va a activar? El sistema simpático, a través de diferentes formas. A nivel metabólico, la glucogenólisis circulatorio, la vasodilatación y el shock terminal. Cardíaco, el periodo es nivel crítico. Intestinal, la eliminación del meconio pulmonar, el síndrome de aspiración meconial. Pero, hacer referencia acerca de lo que es la respuesta de la asfixia. La asfixia es cuando ya absolutamente no hay oxígeno en los tejidos, ya a la vez tenemos lo que es una acidosis metabólica, una falla orgánica y también una hipercapnia. Y bueno, en este caso ya va a haber una máxima respuesta del sistema simpático y todas las respuestas que acá les mencioné, que principalmente vamos a darnos cuenta, como manifiesto también la taquicardia, aumento de la presión arterial, se van a manifestar de una manera mucho más exagerada cuando ya estamos en presencia de lo que es una asfixia. En resumidas cuentas, tenemos lo que es un menor intercambio feto-materno, disminución de oxígeno, hipoxemia, hipoxia fetal, glicólisis anaerobia, se disminuyen las reservas de glucógeno, disminuye el consumo de oxígeno en la célula, aumento de hidrogeniones, alteración o relación al lactato pirúvico y la acidosis metabólica, y bueno, el otro mecanismo que es la acidosis respiratoria, que ambos van a trabajar juntos para lo que es el desarrollo o la disminución del pH. Y bueno, en este caso, la disminución del pH va a haber una alteración de la función enzimática y va a traer por consiguiente lesiones irreversibles. En el cerebro, vasoconstricción, disminución de la función de enzimas, muerte celular, riñones como la hipoperfusión renal y polirenal, el corazón a través de la taquicardia, bradicardia, arritmia, muertes, los pulmones, vasoconstricción, insuficiencia respiratoria, y en cuanto al intestino, relajación, hipermotilidad y bueno, lo que es ejecución del meconio. En cuanto a la etiología, tenemos que darnos cuenta que todo se va a centrar en lo que es que no funciona correctamente la unidad fetoplacentaria. Pero, ¿cómo vamos a llegar a eso? ¿Cómo se va a llegar a lo que es la disfunción de la unidad fetoplacentaria? A través de estos mecanismos. En este caso, vamos a hablar acerca de la disminución del aporte sanguíneo al útero en cantidad o calidad. ¿Cuáles son sus causas? La disminución del gasto cardíaco materno, alteración en calidad de la sangre materna por vasoconstricción periférica. En este caso, por la disminución del gasto cardíaco materno. ¿Cómo se puede manifestar eso? ¿Qué causa eso? El shock hipovolémico, síndrome suprimido hipotensivo, hipotensión materna. En cuanto a la alteración en la calidad de la sangre materna, miomopatías, cardiopatías, estados osmáticos, síndromes anémicos, por vasoconstricción periférica, la toxemia, hipertensión crónica, vasculares periféricas y esclerosis de grandes vasos. Y así como mencioné un mecanismo que es la falta de irrigación, también vamos a hablar acerca de dos mecanismos: la alteración del aporte adecuado de sangre materna al espacio intervelloso y la disminución del intercambio feto-materno por alteraciones placentarias. En la primera, ¿qué causa eso? Las alteraciones por hipertonía uterina, la hiperdinamia uterina y un trabajo del parto prolongado. Y la disminución del intercambio feto-materno, ¿qué causa eso? La hipertensión arterial, la insumunización por RH, la diabetes, infartos placentarios, la placenta senescente, la placenta previa o un desprendimiento prematuro de placenta. También tenemos otros dos factores más: la disminución del intercambio feto-materno por alteraciones del cordón y de la sangre fetal, a través de qué se va a manifestar circulares, nudos, prosidencias, compresiones, tumores, y los factores fetales, alguna malformación, nibro, sepsis, anemia aguda crónica, un daño neurológico y modificaciones del equilibrio ácido-base fetal. Y bueno, llegamos hacia el apartado de lo que es la clasificación, tanto aguda como crónica. Hay que recordar principalmente que agudo no hay tiempo suficiente para la adaptación metabólica. A diferencia del crónico, que bueno, sí tiene tiempo para la adaptación metabólica y se suele realizar durante la gestación. Hablar acerca de la definición propiamente dicha, la alteración aguda del bienestar fetal corresponde a una disminución súbita del intercambio de oxígeno y nutrientes entre madre, placenta y feto, que genera hipoxemia, la cual va a generar mecanismos compensatorios, e hipoxia fetal, pero de una manera muy rápida. Acá no se logra hacer mecanismos compensatorios. A diferencia de la crónica, que la alteración crónica del bienestar fetal o compromiso fetal se produce cuando existe una hipoxemia mantenida en el tiempo, secundaria insuficiencia de útero placentario, trastornos materno-fetales preexistentes que impiden un adecuado aporte de oxígeno y nutrientes durante la gestación. ¿Cuáles son algunas de las causas de una alteración del bienestar fetal agudo? Un desprendimiento prematuro de placenta, un prolapso o compresión del cordón umbilical, una hiperestimulación uterina por uso excesivo de oxitocina, una ruptura uterina y una infección intramniótica. Y en cuanto a las causas de lo que es la alteración del bienestar fetal crónico, trastornos maternos crónicos como la hipertensión arterial, preeclampsia, diabetes mellitus, enfermedad renal o cardiopatías, y algunos factores placentarios como la insuficiencia placentaria, infartos múltiples de la placenta, trombosis y desprendimiento parcial de esta.
Y hablar acerca de lo que son factores de riesgo, tenemos que dividirlos en 5: epidemiológicos, fetales, patologías propiamente de la madre, y tenemos lo que son factores asistenciales y factores propios del embarazo. En este caso, en epidemiológicos, una primípara precoz o una madre tardía amniosa, mayor de 35 años, una gran multípara, más de 5 paridad. En cuanto a la obesidad, más de un índice más de 30, hábitos nocivos como el tabaquismo y el alcohol, son factores de riesgo epidemiológicos. Factores de riesgo fetales, malformaciones congénitas, reducción del crecimiento intrauterino, embarazo múltiple, anomalías del cordón umbilical. Factores asistenciales, una atención prenatal inadecuada, falta de vigilancia intraparto, retraso en la decisión o ejecución del parto ante signos de alarma. Y las patologías propiamente de la madre, una diabetes materna, enfermedad tiroidea, hipertensión crónica, enfermedad renal materna, un síndrome antifosfolipídico, un lupus eritematoso sistémico, infecciones maternas. Y los factores propios del embarazo, que son preeclampsia, trastornos hipertensivos del embarazo, diabetes mellitus pregestacional o gestacional, hemorragias del segundo o tercer trimestre y infecciones maternas. Y bueno, vamos a hablar acerca de lo que es la evaluación del bienestar fetal. Como su nombre lo dice, la evaluación del bienestar fetal consiste en evaluar el bienestar fetal, pero sí identificar oportunamente fetos con riesgo de hipoxia, acidosis, neurológico o muerte intrauterina, de modo que se puedan tomar medidas clínicas oportunas. Aunque ninguna prueba es perfecta, un enfoque combinado de monitorización y estudios ecográficos permite optimizar la decisión sobre el momento del nacimiento y lo que es la hora del parto. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación del bienestar fetal? Detectar signos de compromiso fetal antes de que se produzca un daño irreversible, valorar la condición del feto para lograr el parto o decidir su finalización, orientar el manejo obstétrico y mejorar los resultados perinatales con el objetivo obviamente de reducir la mortalidad perinatal. Y bueno, hablar acerca de las pruebas, como lo mencioné en un principio, tenemos tanto las pruebas anteparto, intraparto y posparto. Y bueno, en este caso un pequeño video de revisión de las pruebas. Es prueba de estresante. Bueno, estas son brevemente explicadas las pruebas de bienestar fetal anteparto, pero yo les voy a explicar más a fondo cada una de estas pruebas. Tenemos acá lo que son las pruebas anteparto, divididas en lo que son métodos clínicos y las pruebas diagnósticas. Como métodos clínicos que yo voy a tocar, tengo la medición de la altura uterina, en este caso, la estimación clínica del peso fetal. A través de la misma medición de la altura uterina se puede explicar la estimación clínica del líquido amniótico, la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal y la monitorización materna de los movimientos fetales. En cuanto a las pruebas diagnósticas, las que voy a mencionar, entre las no invasivas, la velocidad Doppler fetal, el registro basal no estresante, también lo que es el estresante con las contracciones, el perfil físico fetal, el modificado, también con el índice de líquido amniótico. Y en cuanto a las invasivas, no se las va a mencionar. En este caso, hablar acerca de lo que es una prueba o algo clínico, tenemos la que es la altura uterina, que es la distancia en centímetros entre lo que es el fondo uterino y la sínfisis del pubis, que va a determinar la edad gestacional y sospechas de algunas patologías. Entre las 18 y 32 semanas, la altura uterina en centímetros es similar a lo que es la edad gestacional. Y bueno, en este caso, acá podemos ver de qué podría tratarse si la altura uterina está aumentada. Un embarazo molar, un embarazo gemelar, un polidragnos, una citis, un tumor abdominal, miomas,
y un crecimiento lento, uterino lento, que es también una altura uterina baja, un bajo peso fetal, una situación transversa, no hipotérmicos, malformación fetal, aborto retenido y muerte fetal. Como podemos observar, acá un dato que tenemos, que el útero crece 4 centímetros por mes entre las semanas 18 y 32, la cual la altura uterina es similar a la edad gestacional. Y algunos autores mencionan lo que es la regla de McDonald, en la cual la altura uterina es 7 octavos, o bueno, la edad gestacional es 8 séptimos de lo que es la altura uterina. Y bueno, en este caso podemos observar lo que es una gráfica de cómo va a avanzar de cómo es la altura uterina, dependiendo de lo que es la edad gestacional. Y bueno, está dividida por lo que son percentiles, tanto el 10 como el 90. En este caso, si tiene una edad gestacional de 24, mínimamente percentil 10, una altura uterina de 23.6, o percentil 90 es de 27, y bueno, una edad gestacional de 42, mínimamente tiene que tener una altura uterina de 23.5 y máximo una de 41.5 según esta altura. Y bueno, ahora acerca un poco del ponderado fetal. Es una fórmula que se puede utilizar para lo que es calcular el peso fetal a partir, algunos autores mencionan a partir de las 24 semanas, ya que antes puede sobreestimarse. Se usa cuando no se dispone de lo que es una ecografía. ¿Cuál es la fórmula? Es el peso fetal en gramos es igual a la altura uterina en centímetros menos n. Pero ¿cuál es el valor de n? Tenemos que recordar un poco de lo que es el grado de encajamiento, o recordar un poco los problemas de Hodge también, pero en este caso se va a multiplicar por 155. Pero ¿cómo vamos a calcular el valor de n? En este caso, si tiene un valor de 11, es una presentación no encajada, por encima de la flecha superior. Es decir, que todavía no ha llegado o es flotante con una unidad de peloteo positiva en el tercer plano de Hodge. En este caso, 12, que es una presentación parcialmente encajada, y 13, una presentación que ya está encajada, bien descendida en lo que es las reglas. Y bueno, en este caso, esto se utiliza como la constante que es n, y va a variar más o menos 200 gramos, 300 gramos. Y bueno, hablar acerca de lo que son el conteo de movimientos fetales. Los movimientos fetales son percibidos a partir de qué semana, de la semana 18 y 20, dependiendo de la gravedad. En este caso podemos observar lo que es un grafiquito. A partir de lo que es la semana 18 ya se empiezan a lo que es percibir los movimientos fetales. Y bueno, ¿cuál es la técnica para indicarle a la madre cómo va a contar los movimientos fetales? 1 hora después de contar. Recordar que debe recostarse lateralmente, ya sea izquierda o derecha, pero no debe estimular al feto. Y contar los movimientos fetales en 2 horas. ¿Cómo interpretamos estos resultados? Una prueba positiva, es decir, una prueba positiva alterada, es cuando en estas 2 horas hay menos de 10 movimientos fetales. En este caso, ¿qué se va a seguir? Vamos a seguir con una prueba diagnóstica que les mencioné al principio. Y la disminución de los movimientos fetales puede deberse a lo que es hipoxia, acidosis fetal, pero también puede ser el resultado de algunas causas fisiológicas, como puede ser el ayuno prolongado, y también puede ser ocasionado por el uso de fármacos o de preso del sistema nervioso central. Y bueno, en cuanto a una prueba negativa, como podemos darnos cuenta, es que en 2 horas se puede ir de 10 a más. Y ese resultado es diferente del bienestar fetal, es decir, ya vamos a probablemente descartar lo que es el glucosemia. Y bueno, acá hablamos acerca de lo que es el latido cardíaco fetal. En este caso, el latido cardíaco fetal es la manifestación audible o registrable de la actividad cardíaca del feto y constituye un indicador indirecto, directo del bienestar fetal. Su análisis de parto, se inicia el trabajo de parto y forma parte fundamental de la vigilancia fetal. Recordamos un poco cuando se trata de la fisiopatología que un bebé cuando está en la respuesta de la hipoxemia, la frecuencia cardíaca suele disminuir, y cuando está en respuesta a la hipoxia, la frecuencia cardíaca suele aumentar. Esto nos puede ayudar para valorar eso, pero nos ayuda a valorar lo que es el bienestar fetal tomando como punto de partida esos 2 parámetros. En este caso, una auscultación intermitente que puede realizarse con un Doppler fetal portátil de las 10 a 2 semanas, como podemos observar aquí, o el estetoscopio de Pinar a partir de las 20 semanas, como podemos observar aquí. ¿Y cuáles son los valores normales? De 120 a 160 latidos por minuto, que debe ser cuáles son sus características: rítmico, regular y sin arritmias. ¿Cómo podemos interpretarlo? Una taquicardia fetal, más de 160, que nos puede indicar una hipoxia leve o un uso de simpático de métodos. Y una bradicardia fetal, una hipoxia severa, una compresión del cordón, un bloqueo cardíaco. Y bueno, hablar acerca de lo que es la ecografía obstétrica. ¿Qué nos va a medir esta ecografía obstétrica? La edad gestacional, número de fetos, la viabilidad, la ubicación de la placenta y ayudar en el diagnóstico de muchas anomalías en el feto, esto en el primer trimestre.
Vamos a dividir esta ecografía obstétrica y la que se revisa en el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Primer trimestre, como ya sabemos, lo que es la genética, la segunda, bueno, ya sigamos conversando, lo que es la ecografía obstétrica del primer trimestre y lo que es la genética. Diagnóstico temprano de gestaciones intrauterinas, nos va a ayudar lo que es el diagnóstico temprano de gestaciones no evolutivas, la determinación de la cronicidad en embarazo múltiple, identificación precoz de signos de sospecha de anomalías congénitas fetales. Y bueno, un poquito de lo que es, ¿qué se va a poder observar en esta ecografía del primer trimestre? La visualización del sangrado gestacional a través de la quinta, sexta semana después de la fecha de última regla, el botón embrionario 6 y 7, la actividad embrionaria después de la séptima octava semana, y los movimientos fetales a través de la octava novena semana. Y bueno, en este caso tenemos lo que es las ecografías obstétricas del segundo y tercer trimestre, que evalúan lo que es la morfología y lo que es el crecimiento. En este caso, la evaluación va a dividirse en tres apartados: la evaluación fetal, la evaluación placentaria del líquido amniótico y la evaluación del líquido amniótico propiamente dicho. En este caso, la evaluación fetal, ¿qué nos va a evaluar? El número de fetos, la situación de posición, la biometría fetal básica para determinar lo que es la edad gestacional y el crecimiento fetal, como así como el diámetro parietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal, la longitud femoral. También nos va a ayudar acerca ya del ponderado peso fetal, que como ya lo mencioné, un aproximado también se puede calcular con la altura uterina, y la evaluación básica del corazón fetal, frecuencia cardíaca, el ritmo, si es regular o no regular, y bueno, la revisión sistémica de la anatomía fetal normal. Pero también que nos va a ayudar a revisar una revisión sistémica de la anatomía fetal normal por apartados: cabeza, cara, nuca, columna vertebral, tórax, abdomen, extremidades y genitales. Y bueno, llegando así lo que es al apartado de la revisión placentaria del líquido amniótico, en este caso tenemos que identificar la localización de la placenta y su relación con el orificio cervical interno, ya que esto nos puede ayudar para el diagnóstico de lo que es una placenta previa, ya sea parcial o total, que se diagnostica a partir de las 28 semanas. Bueno, en este caso podemos observar un destruimiento prematuro de placenta, como puede ser acá de la placenta y acá de lo que es la hemorragia. Y bueno, en cuanto a la ecografía obstétrica del segundo o tercer trimestre y la evaluación del líquido amniótico, nos ayuda a calcular el índice de líquido amniótico, el signo de Phelan, que en este caso se va a dividir el abdomen en 4 cuadrantes, y en torno a eso vamos a calcularlo. Sumando cada uno, llegamos a lo que es la cantidad de líquido amniótico, que suele ser de 8 a 18. Y bueno, para dicha medición el receptor deberá colocarse perpendicularmente a la camilla y para ello nos agitan de la madre. Y bueno, en este caso se mencionó que es de 8 a 18, pero algunas bibliografías pueden considerarlo incluso de entre 5 a 25 centímetros. Y bueno, en este caso, un líquido amniótico mayor de 25 centímetros es polidramnios y amerita descartar anomalías principalmente neurológicas, y uno menor a 5 centímetros es oligoamnios y amerita descartar una ruptura prematura de membranas, una insuficiencia placentaria o patología renal fetal. Y bueno, acá es un cuadro resumen acerca de lo que es cada ecografía va a medir. Y bueno, llegamos así a lo que es el monitoreo fetal no estresante. Como un punto central de esta exposición, tenemos que darnos cuenta que se va a efectuar con el uso del cardiotocógrafo, que lo tenemos aquí, el cardiotocógrafo, que va a tener dos partes: el toco, que se coloca en el fondo uterino y sirve para medir el tono y las contracciones uterinas, y el Doppler, que se coloca en el dorso para medir la frecuencia cardíaca fetal. Y bueno, en este caso, ya como ya sabemos, es una prueba diagnóstica no invasiva, y estudia las características de la frecuencia cardíaca fetal en condiciones basales, es decir, sin uso de contracciones, no hay estrés materno, y bueno, puede utilizarse a partir de las 26-28 semanas, y la frecuencia del feto con un buen estado neurológico reacciona a los descensos transitorios de la frecuencia a los movimientos fetales, y es una prueba no invasiva rentable para la evaluación del bienestar fetal. En este caso, ¿cuál es la técnica? La embarazada, como pueden observar, debe estar en decúbito bilateralizada. Debemos evitar la estimulación fetal, colocar los dos detectores, el toco y el Doppler, como ya lo mencioné, y entregar a la mujer el marcador de movimientos fetales. Y de esto debemos monitorizarlo durante 20 minutos. Se le pide a la mujer que marque los movimientos fetales, ya que esto nos va a ayudar a corroborarlo si está consiguiendo o no con lo que son las aceleraciones de la frecuencia cardíaca. Ya les voy a mencionar cómo se va a interpretar esto. Llegamos así a lo que es la interpretación. Vamos a valorar tres apartados: lo que es la línea base, la variación y lo que son las aceleraciones. En este caso, en la línea base, como la pueden observar acá, es decir, es la frecuencia cardíaca promedio que nos va a mostrar este monitoreo fetal no estresante. En este caso, como ya los mencioné, normalmente es de 120 a 160, bradicardias menos de 120, una bradicardia intensa menos de 100 y una taquicardia más de 160. Bueno, en este caso, como podemos observar,
en la línea base se encuentra de 145 latidos por minuto. Y vamos a empezar con un ejemplo. En este caso tenemos que la frecuencia cardíaca fetal presente en la mayor parte del trazo, en un mínimo de 10 minutos se tiene que tomar esta, se tiene que trazar con el mismo monitor o con una regla, el cual debemos darnos cuenta de qué cosa, que la paciente no debe estar en trabajo de parto y la línea base va de 120 a 160 latidos por minuto. En este caso, como podemos observar, acá está de 120 acá está de 140, la línea base más o menos, que ya está trazada por el cardiotocógrafo, está en 128. Y bueno, hablar acerca de lo que es la variabilidad son las oscilaciones de la frecuencia cardíaca fetal por encima y por debajo de la línea base. Para poder obtener esta variabilidad se debe seleccionar un minuto, como podemos observar acá. Acá tenemos un minuto de la monitoría fetal, preferiblemente que se observe con menor variabilidad. Y bueno, ¿cuáles son los pasos para interpretar esto? Tenemos que ubicarnos dentro de la columna, o sea, en un minuto, como ya lo mencioné en un principio. Fijamos el punto más alto. ¿En cuánto está? Como podemos observar, está en 150 aproximadamente. Y el punto más bajo está en 130. Lo restamos, es 20, esa es la amplitud. Y bueno, debemos contar la frecuencia de las fluctuaciones. Esta imagen la vamos a llevar acá. Y acá están las fluctuaciones. ¿Cuántas tenemos? 1, 2, 3, 4. Hay 4 ciclos por minuto. La variabilidad se va a determinar tomando en 3 partes diferentes del trazado y se va a sacar un promedio. En este trazado, el promedio es de 24. Y bueno, hablar acerca de lo que son los tipos de variabilidad, según la amplitud y la frecuencia de la variabilidad, pueden ser silente, que nos puede indicar, porque nos puede indicar lo que es ya una hipoxia severa, disminuido, también es indicativo de esta, normal, lo normal es que tenga una variabilidad, una amplitud de 10 a 25 y una frecuencia de 3 a 6. Y aumentado saltatorio, que es una amplitud de más de 25 frecuencia, y bueno, como podemos observar acá están las imágenes de cada uno. Saltatoria puede observar los trazos bastante diferentes. Este es un trazo normal, esta es una disminuida casi a nivel de la línea basal, y esta es ya casi sin variaciones, es silente o tipo 0. Y hablar acerca de las aceleraciones es si no me equivoco, por mal no decir, es el punto central que es lo estresante. Las aceleraciones son el aumento de la frecuencia cardíaca de 15 o más latidos por minuto de duración de más de 15 segundos en un trazado de 20 minutos. Si presenta 2 o más de estas aceleraciones, se define la monitoría fetal como reactiva. Debe haber una aceleración por cada movimiento fetal, el eje de este test. Y bueno, como podemos observar acá un ejemplo, que una aceleración es la elevación de la frecuencia cardíaca fetal en 15 latidos por encima de la línea base, con una duración mínima de 15 segundos y no más de 2 minutos. Suelen aparecer en relación, bueno, en este caso, en este trazado, vamos a encontrar que la línea base es de 155. Hay 3 movimientos fetales que produjeron 3 aceleraciones, por lo tanto es reactivo. En el recuadro, la frecuencia cardíaca fetal se ha elevado de 155 a 170, y es decir, 15 latidos por minuto por encima de la línea base y duró 30 segundos, más de 15 segundos, por lo tanto cumplió los requisitos, es reactivo. Y bueno, acá podemos observar principalmente lo que es la línea base, que está en 155, y la duración. ¿Cuánto es la duración? 30 segundos. Y como requisito para ser reactivo tiene que ser más de 15, por lo tanto, como ya lo mencioné, es reactivo. Y acá, bueno, un resumen acerca de lo que es la línea base y la variabilidad. En este caso, la línea base, como podemos observar, está acá, que es la frecuencia cardíaca promedio, y la variabilidad son las oscilaciones por minuto. En este caso, tenemos una columna y los movimientos fetales que nos va a marcar la marca. Bueno, tenemos acá lo que es cómo diferenciamos reactivo de no reactivo. Reactivo es una presencia como mínimo de 2 aceleraciones transitorias de la frecuencia cardíaca fetal de 15 latidos por encima de la línea base y con una duración de al menos 15 segundos en un intervalo de 20 minutos. En este caso podemos observar lo que es una prueba reactiva sin estrés. En el panel superior vamos a observar el aumento del ritmo cardíaco fetal de más de 15 latidos por minuto durante más de 15 segundos. Pero esto es lo que deberíamos encontrar en un monitoreo fetal no estresante reactivo, que es las cosas normalmente como deben estar. Pero hablar acerca del no reactivo es que no presenta aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal ante los movimientos fetales. En este caso debemos valorar lo que es el uso de los fármacos, la edad gestacional. Una prueba no reactiva es decir que el feto no va a acelerar lo que es la frecuencia cardíaca con el movimiento, no se va a relacionar con el movimiento fetal. Una prueba, acá podemos observar lo que es una prueba no reactiva sin estrés, seguida de una prueba de estrés por contracción que muestra alertas de aceleraciones tardías y que, bueno, ¿cuál es el siguiente paso de esto? Que se realizó un parto mediante cesárea y el feto realmente, bueno, en este caso se realizó el parto mediante cesárea. Y bueno, llegamos así a hablar acerca de lo que es la prueba de estrés por contracciones. Que cuando una prueba de estrés
que no tiene estrés, es decir, no se inducen las contracciones, no es validada, o tal vez incluso se puede decir no reactiva, también se llega a usar esto, la prueba de estrés por contracciones. Esta prueba de estrés por contracciones evalúa la respuesta fetal ante contracciones uterinas, ya sea inducidas por oxitocina o por la misma estimulación materna, por el frotamiento de los pezones. Durante las contracciones uterinas, al comprimirse los lavos venosos de la placenta, los fetos con compromiso de oxigenación desarrollarán una hipoxemia transitoria, en respuesta a la cual presentarán disminución transitoria de la frecuencia cardíaca, es decir, desaceleraciones. Esto es al revés que el test no estresante. En el anterior deberían haber aceleraciones por cada movimiento fetal, pero en este las aceleraciones deben ser concordantes a lo que son los movimientos fetales, y bueno, a las contracciones. Y bueno, en este caso solo se debe realizar en embarazos cercanos al término, mayores de 36 semanas, y se debe subir a pacientes con placenta previa o historia de menorragia. Bueno, ¿cuáles son algunas contraindicaciones de este test por contracciones o prueba de estrés por contracciones? Contraindicaciones absolutas: la placenta previa total, desprendimiento prematuro de placenta, un trabajo de parto activo, ruptura prematura de membranas con riesgo de infección, cicatrices uterinas con riesgo de ruptura, y bueno, relativas a diabetes mellitus gestacional, hipertensión o preeclampsia, un embarazo múltiple, restricción del crecimiento intrauterino y sufrimiento fetal previo de aceleraciones intermitentes. Bueno, ¿cuál es la técnica para aplicar este test? La monitorización simultánea de la frecuencia cardíaca fetal y las contracciones uterinas. ¿Cuáles son las contracciones? La dinámica uterina adecuada, como ya todos sabemos acá, que al menos deben ser 3 contracciones de buena intensidad cada 10 minutos, con una duración mínima de 40 segundos cada uno. Recordamos que normal es 60 segundos. Y hablar acerca de lo que son contracciones espontáneas, el test se puede realizar con contracciones espontáneas o inducidas. Espontáneas, si son suficientes, no se requiere la estimulación. Inducidas, como su nombre lo dice, ya usando la estimulación. Es decir, cuando no hay suficientes contracciones espontáneas. ¿Cómo se puede inducir esto? A través de la estimulación del pezón durante 2 minutos o la infusión de oxitocina endovenosa, la cual se inicia con una infusión diluida de 0.5 mil unidades por minuto y se duplica cada 20 minutos hasta establecer un patrón de contracciones satisfactorio. Una vez esto, pero ¿cuál es el patrón de contracciones satisfactorio? Lo que tenemos acá arriba. 3 contracciones de buena intensidad cada 10 minutos con una duración mínima de 40 segundos. En promedio se requiere 90 minutos realizarse una nebulización mediante cesárea urgente debido al riesgo de inducir un parto prematuro. Este es uno de los riesgos de esta prueba. Y ahora tenemos lo que es la interpretación. Para hablar acerca de la interpretación de este test, que también es utilizado en lo que es el topógrafo, tenemos lo que son las desaceleraciones. Y vamos a clasificarlas DIP 1, DIP 2, DIP 3. En este caso las tempranas, se podría decir que son las normales. Descenso de la frecuencia cardíaca fetal en perfecta coincidencia con la contracción. Esto lo va a diferenciar de la tardía. Recordando eso, es decir, el punto más bajo de la desaceleración coincide con el punto más alto de la contracción. Como podemos observar acá está el punto más bajo de la desaceleración y acá está el punto más alto de la contracción. La frecuencia cardíaca fetal no desciende a menos de 100 latidos por minuto y clínicamente no está asociada a estrés fetal. Los DIP 1 se presentan normalmente y son los más frecuentes en casos de presentación podálica, ranas rotas y o cuando la presentación está encajada. En este caso, como podemos observar, acá como ya lo mencioné, el punto más bajo de lo que es la desaceleración coincide con lo que es el punto más alto de la contracción, y acá igualmente. Pero, llegando a hablar, bueno, acá tenemos lo que es un ejemplo más, este vértice, que es el punto máximo o el pic de la contracción, se llama Ahmed. Y como podemos observar, tienen que coincidir. Y hablando de lo que son las desaceleraciones tardías, esto ya nos indica lo que es probablemente lo que es alteración del bienestar fetal. Empieza después del inicio de la contracción. Acá, como podemos observar, en un principio en las contracciones tempranas, este punto, que es el punto pico o el Ahmed, coincide con la desaceleración máxima, pero en este caso no. La desaceleración es después de este pico, por eso se llaman tardías. Bueno, como ya lo mencioné, empieza después del inicio de la contracción, alcanza su valor más bajo después del Ahmed y no vuelve a sus valores basales, sino mucho después de terminada la contracción. El descenso tardío y la recuperación de la frecuencia cardíaca fetal está desplazada a la derecha con respecto a la curva de contracción, como podemos observar, está desplazada a la derecha, y entre el vértice de la contracción y el fondo de la caída de la frecuencia cardíaca fetal hay más de 20 segundos.
se producen por una interrupción de la circulación útero-placentaria y por lo tanto nos damos cuenta que es una disminución de la concentración de oxígeno en sangre fetal. El tip 2 es índice, bueno, en este caso se utiliza el término de sufrimiento fetal, producto de una insuficiencia placentaria que ocasiona hipoxia y acidosis fetal, lo que mencioné como alteración de bienestar fetal. Y bueno, en este caso lo podemos ver gráficamente hablando lo que es el declive máximo de la desaceleración, está a la derecha, está después del pic máximo de lo que es la contracción. Y bueno, hablar acerca de lo que son desaceleraciones variables, o tip 3, son patrones de desaceleración que varían bastante en amplitud y tiempo. Se evidencian como diferentes formas no repetitivas de desaceleraciones bruscas, como podemos ver acá, las desaceleraciones bruscas, y se asocian a oclusión transitoria del cordón. La severidad del tip 3 está dada por la duración de este. Cuando la oclusión es transitoria, es decir, de 30 a 40 segundos, solo ocasiona una estimulación refleja del vaso. Pero si es prolongada, más de 40 segundos, se desarrolla también hipoxia fetal. También esto es indicativo de lo que es alteración del bienestar fetal. Y bueno, como podemos observar, el patrón de la desaceleración es tiene una diferente amplitud a diferencia de las anteriores. Y bueno, en este caso, ¿cómo vamos a interpretar esto? Negativo, no existen desaceleraciones tardías. Recordamos, como ya lo mencioné, desaceleraciones tardías indicativo de alteración del bienestar fetal. Si es negativo este test, no hay desaceleraciones tardías. Si es positivo, en más del 50% de las contracciones uterinas existen desaceleraciones tardías o 3 consecutivas a 10 minutos. Si es sospechoso, existen desaceleraciones tardías pero en menos del 50% de las contracciones uterinas. Y si es insatisfactorio, no se lograron 3 contracciones uterinas en 10 minutos, superado las 3.000 unidades de minutos de oxitocina. Bueno, acá tenemos lo que es un algoritmo. Si el test estresante es negativo, continuar el control de la gestación, repetirlo 7 días. Si es no concluyente, repetirlo 24 horas o buscar una prueba de apoyo. Y es ahí que voy a tomar lo que es como punto de partida lo que es el uso del perfil físico fetal. Y bueno, si es positivo, tenemos que darnos cuenta que es un feto inmaduro, utilizar pruebas de apoyo. Y si es un feto maduro, podremos considerar lo que es la finalización de la gestación. Y vamos así a hablar acerca del perfil biofísico fetal. En este caso, es una evaluación ecográfica de 5 variables fetales. El puntaje entregado se va a correlacionar con la mortalidad perinatal y evalúa marcadores de condición fetal. Vamos a tener tanto marcadores agudos como crónicos. El NST, que es el test no estresante que mencioné en un principio, movimientos respiratorios, movimientos activos y lo que es el tono fetal. Y crónicos, el líquido amniótico. Bueno, acá tenemos un poco más de lo que es el perfil físico fetal, en el cual la hipoxemia de los centros reguladores del sistema nervioso central alteran las variables biofísicas fetales, de modo que un bajo puntaje de este perfil ya es sugerente de hipoxia fetal. Esta situación se traduce en una alteración progresiva de los parámetros evaluados y el líquido amniótico se altera frente a situaciones de hipoxia crónica. Como mencioné en un principio, hay marcadores agudos y crónicos. El líquido amniótico es uno crónico. Y bueno, en este caso vamos a evaluarlo de esta forma. Tenemos las 5 variables: los movimientos respiratorios, movimientos corporales, el tono, el test estresante y el líquido amniótico. En este caso, los movimientos respiratorios, si es normal, 1 o más episodios de movimientos respiratorios mayores de 30 segundos en 30 minutos, 30-30. Movimientos corporales, 3 o más movimientos del cuerpo extendidas en 30 minutos. El tono, 1 o más episodios de extensión con regreso de la flexión al tronco de extremidades. El test estresante, reactivo. Y en cuanto al líquido amniótico, 1 o más bolsillos de más de 2 centímetros en el eje vertical. Y bueno, si es anormal, no se van a cumplir estos, tanto los movimientos respiratorios ausentes o sin ningún episodio mayor de 30 segundos durante 30 minutos. Movimientos corporales, menos de 3 movimientos del cuerpo, que se hacen 30 minutos. El tono, ausencia, movimientos de extensión. Y lo que es el test estresante, 1 no reactivo. El líquido amniótico, ningún bolsillo de más de 2 centímetros en el eje vertical. Y acá tenemos lo que es la interpretación que se hace con cada puntaje del perfil físico fetal. El puntaje 10 de 10 tenemos como interpretación que es una oxigenación tisular normal. Es decir, un perfil físico fetal normal. ¿Cuál es el riesgo de hipoxia? 0%. ¿Cuál es el manejo? Conservador. En cuanto al puntaje de 8 sobre 10, pero con líquido amniótico normal, la oxigenación tisular es normal, el perfil físico también es normal. Hay una probabilidad de 0% y también, al igual que el siguiente, es conservador. Es decir, en este caso, también se puede realizar un perfil físico fetal sin aplicación de test estresante. Pero acá el puntaje va de 8 sobre 8 y también va a reflejar lo mismo que arriba. Un manejo conservador y un 0% de riesgo de hipoxemia o de hipoxia fetal.
Pero en este caso hablar acerca de lo que es un perfil físico fetal equívoco, es decir, un 8/10 con un oligohidramios, eso nos puede dar como interpretación una hipoxemia crónica. Como les mencioné, el líquido amniótico es un marcador crónico. El riesgo de hipoxemia o acidemia es del 5%. ¿Cuál es el manejo? Evaluar la función renal fetal o alteración placentaria y, bueno, si podemos evaluar lo que es el parto, si es más de 37 semanas. De ahí tenemos lo que es un de 6 a 10 con un líquido amniótico normal, es muy parecido al terrible, pero en este caso también podemos considerar la posible hipoxemia aguda y también podemos considerar el parto si es más de 37 semanas o también el uso de madurez fetal. Y acá está el perfil físico fetal anormal, con puntaje 6/10, que a diferencia de arriba tiene un oligohidramios que ya es indicativo de hipoxemia crónica y tiene un riesgo de hipoxia de más del 10%, uno de 4/10 con líquido amniótico normal, al igual que uno con 4/10 con oligohidramios, uno de 2/10 con líquido amniótico normal. Y bueno, en este caso, todos estos ya es un perfil físico fetal anormal. Y bueno, nos vamos a dar cuenta que tiene en este caso un 36%, más del 36%, este 73%, y si tiene 0/10, un 100% de riesgo de hipoxemia o acidemia. Y en este caso, de los tres últimos, debemos mover el parto si el feto es viable. Y bueno, hablar acerca del perfil físico modificado, solo se va a utilizar lo que son dos variables, el test no estresante, el índice de líquido amniótico, y el índice de líquido amniótico, que bueno, va a haber dos técnicas para lo que es la utilización. En este caso, normalmente se debe encontrar de 8 a 18. Y bueno, acá podemos cambiar en principio algunas causas de lo que es polihidramios y oligohidramios. En cuanto a la ecografía Doppler, es un método muy conocido por el estudio de flujo sanguíneo en los vasos fetales y que vamos a valorar la arteria umbilical, la arteria cerebral media, la arteria uterina y el ductus venoso. Y bueno, en el caso de la arteria uterina, se va a realizar generalmente la 11 y 14ª semana y 20-24 semanas de gestación. Se mide lo que es la pulsatilidad, acá tenemos lo que es el índice de pulsatividad, que es la velocidad sistólica máxima, menos la velocidad diastólica máxima, sobre la velocidad media durante el ciclo completo. Y bueno, esto va a variar. En este caso, bajo los percentiles, mínimamente 0.70 de 11 a 14 semanas, voy a mencionar acá, y 20-24 semanas, mínimamente tiene que ser 0.47. Y máximo, de 11 a 14 semanas, 2.44 y de 24 semanas, 1.71. En este caso, ¿cuál es la importancia clínica? Aumento de la resistencia en estas semanas se asocia con mayor riesgo de desarrollar preeclampsia o restricción del crecimiento fetal. Y las mujeres en este caso, índice de pulsatividad promedio, en este caso percentil 95, requieren control prenatal mucho más estricto y especializado. Esto es como podemos observar lo que es un Doppler de la arteria uterina, y acá podemos observar lo que es la Doppler de la arteria umbilical. Regresa, lo que pasa, a ver. Vamos a pararnos un rato. No. Es que del perfil biofísico ya lo repetiste como 4 o 5 veces, en cambio estos recién estás hablando y tienes que explicarlo uno por uno y con tranquilidad. Nos paramos todos. Para menos de 35 años. O sea, tienen que saber qué cosa incide en todos nos estiramos como el gato, todos. Lo estoy mirando, lo que es mío. Ya, nos damos la vuelta, todos nos damos una vuelta. Y ahora nos sentamos y empieza desde el comienzo. ¿Por qué? De la arteria uterina, de regresa. Ya. Ahí. La arteria uterina no solamente es en la parte que está diciendo, ¿no? Sino es el índice pronóstico para aquellas señoras que ya tuvieron una preeclampsia anterior. Entonces ella sí o sí tiene que tomarse la arteria uterina entre la semana 11 a 14, que es un predictor, y si es que sale positivo, entonces vamos a hacer la aspirina. Ahora sí continúo, pero termina de explicar cada uno de ellos. Ya bueno, llegamos a hablar acerca del Doppler, a hablar acerca de lo que es la arteria uterina, que como ya lo mencionamos, acerca de lo que es a través de la 11 y 14ª semana se puede realizar, y 20-24 semanas de gestación. Se mide el índice de pulsatividad de las arterias uterinas y el índice de pulsatividad promedio entre ambas arterias se compara con el percentil 95 para la edad gestacional. Valores por encima indican resistencia aumentada. Voy a mencionar, doctora, predictor de preeclampsia. ¿Cuál es la importancia clínica? Un aumento de la resistencia en estas semanas se asocia con un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia o restricción del crecimiento fetal. Y mujeres con un índice de pulsatividad promedio más del percentil 95 requieren un control prenatal mucho más estricto y seguimiento especializado. En este caso, las características fisiológicas, a medida que progresa el embarazo, el índice de pulsatividad de las arterias uterinas disminuye debido a la adaptación vascular y la reducción de la resistencia vascular periférica.
Y bueno, como ya lo mencioné, acá está lo que es los índices de pulsatilidad, tanto el percentil 5 como el percentil 95 y el percentil 50, que es el promedio, que de la 11ª a la 14ª semana 0.7 y a 2.44 el percentil 95, en cuanto a la de 21 a 24 semanas de 0.47 a 1.71, y bueno, como podemos... Y esa era la imagen, a ver, es esa curva, ajá, donde está la ecografía, es esa imagen, no, la curva de las ondas. Esa es una curva normal, ¿no? Entonces, ya, sí. Bueno, acá tenemos lo que es una curva normal de los índices de pulsatilidad. Y bueno, en la forma en que ya se los mencioné, esta es una ecografía doble del segmento uterino inferior, que muestra lo que es la arteria uterina. Y acá, acerca de lo que es la arteria umbilical, tenemos que hacer un poquito de referencia a lo que son las ondas AOE, si no me equivoco, que se encuentran acá abajo. Bueno, vamos a empezar a explicar. Es la prueba más útil para identificar fetos con restricción de crecimiento fetal de etiología placentaria. En este caso, ¿cuál es la importancia? Es el vaso más estudiado por el Doppler fetal, con el objetivo de predecir el grado de compromiso fetal. El territorio placentario presenta baja resistencia, por lo que las velocidades de flujo en sístole y diástole son altas. Las características del flujo. Los índices de resistencia y pulsatilidad en la arteria umbilical disminuyen a lo largo de la gestación. Esto se debe al aumento del flujo placentario asociado a la disminución de la resistencia periférica vascular. ¿Cuál es la técnica correcta de medición? Registrar al menos 5 ondas consecutivas, como acá podemos observar 1, 2, 3, 4, 5, de buena calidad. Y la señal de la vena umbilical debe ser estable sin oscilaciones. La frecuencia cardíaca fetal debe ser normal durante toda la medición. Bueno, como pueden observar acá, este es en este caso, el flujo diastólico está ausente, el flujo diastólico está reverso. Esto es indicativo de que hay indicativo de lo que es restricción de crecimiento fetal. Y bueno, acá como podemos observar, esto es una ondas Doppler de la arteria umbilical en un feto normal en el tercer trimestre de la gestación. Vamos a observar lo que es el aumento de la velocidad de diastólica, es decir, el aumento al final de la diástole, compatible con una circulación de baja impedancia. Es decir, que va a haber una poca resistencia por parte del placenta. Y bueno, el Doppler de la arteria cerebral media, ¿cuáles son sus características de su flujo normal? Se trata de un territorio de alta resistencia, por lo que lo normal es observar una gran diferencia entre la velocidad del flujo tanto en sístole como en diástole. Y los índices de resistencia son relativamente elevados en condiciones normales. Bueno, esto nos va a mostrar, su importancia clínica es la respuesta a la hipoxia fetal. En situaciones de hipoxia fetal, como mecanismo compensatorio, el territorio irrigado por esta arteria se dilata para priorizar el flujo sanguíneo cerebral. En el Doppler se evidencia como la disminución de la resistencia distal, es decir, va a llegar más sangre, y la reducción de los índices de resistencia y pulsatilidad. ¿Cuál es el significado clínico? La disminución de esta resistencia indica la distribución compensatoria del flujo fetal, alerta sobre lo que es una hipoxia crónica y riesgo de compromiso fetal. Ahora, como podemos observar, lo que es la presentación de lo que es las ondas Doppler de la arteria cerebral media, y este es el Doppler del ductus venoso. ¿Cuáles son sus características normales? El ductus venoso transporta sangre oxigenada desde la vena umbilical hacia la aurícula derecha fetal, permitiendo un retorno venoso central directo al corazón y al corazón izquierdo. Y en condiciones normales este flujo es continuo durante sístole y diástole con una onda A, que es la que está aquí, positiva, durante la contracción auricular. Los hallazgos anormales que podemos encontrar, disminución o inversión de la onda A. Como podemos observar, acá está invertido. Es una inversión de la onda A. Indica aumento de la presión de la aurícula derecha y una posible insuficiencia cardíaca fetal avanzada. Esto se va a asociar a lo que es alteración de bienestar fetal, acidosis, hipoxia, insuficiencia placentaria avanzada, y predice riesgo de compromiso fetal inminente y necesidad de intervención obstétrica urgente. Su significado clínico es un indicador bastante sensible de compromiso fetal agudo, especialmente en fetos con RCI severo, alteraciones en flujo umbilical o cerebral media, y su interpretación debe integrarse con otros Doppler y también el uso del perfil físico fetal. Y acá, para integrar todas las pruebas anteparto, en este caso tenemos lo que es el registro cardiotocográfico. Este algoritmo es sacado de lo que es una clínica médica de Barcelona, y bueno, en este caso, si encontramos el registro cardiotocográfico normal o reactivo, seguimos continuar con los controles habituales. Pero si encontramos uno normal, pero no reactivo, es decir, después de 40 minutos va a persistir el mismo patrón, ya nos apoyamos de otras pruebas, debemos monitorizar bastantes vitales y la glicemia, porque la glicemia, ya recordamos, puede realizar un test no estresante no reactivo, fisiológico, tenemos que monitorizar eso, así como cambios posturales. En este caso, si persiste el mismo patrón, vamos a indicar lo que es una ecografía con perfil físico fetal. Y si en un principio ya es normal, ya se va a derivar a urgencias y lograr la finalización del embarazo.
Y considerando lo que es la ecografía del perfil físico fetal, acá tenemos lo que son las decisiones, como lo mencioné hace un rato, con factores de riesgo de la madre, un control en 48 a 72 horas, un líquido amniótico normal o oligoamnios en un perfil físico fetal de 6 a 10, un líquido amniótico normal, un control en 24 horas, pero un oligoamnios, si es mayor a 37 semanas de gestación, ya por lo que es, vamos a valorar la finalización del embarazo, pero si es menor de 37 semanas, vamos a valorar lo que es la maduración pulmonar y la finalización después de lograr lo que es esta maduración. Y ya llegamos a lo que son las pruebas intraparto. En este caso, la monitorización electrónica fetal continua, la cardiotopografía. Acá podemos observar un gráfico, pero en este caso vamos a explicar lo siguiente, que es el método principal, el cual nos va a servir para valorar el bienestar fetal durante el parto. Consiste en la monitorización simultánea de la frecuencia cardíaca fetal y la actividad uterina. Hay dos tipos, tanto continua como intermitente. Continua, de elección en gestantes de alto riesgo obstétrico y aquellas con analgesia epidural o que reciben oxitocina independientemente de su riesgo basal. Y bueno, se evalúa el trazado cada 15 minutos durante la primera etapa del parto y cada 5 minutos durante la segunda etapa. E intermitente es en embarazos de bajo riesgo. Acá podemos, ¿cuándo se utiliza la monitorización electrónica fetal continua? Maternos, fetales, intraparto. Hay 3 factores. Dentro de los maternos, una cesárea previa, preeclampsia, postérmino, en este caso si ha habido una inducción, enfermedades médicas, una obesidad mórbida, factores fetales, restricción de crecimiento fetal, prematuridad, oligohidramnios, un doppler umbilical alterado, embarazo múltiple o una insulinolización. En cuanto a intraparto, aceleración oxitotóxica, analgesia epidural, sangrado vaginal, fiebre materna, infección, expulsión del meconio, se ha recibido lo que es una inducción y bueno, en este caso también una suplementación intermitente alterada. Vamos a hablar acerca de lo que es un algoritmo que permite la decisión o cuándo no utilizamos esta monitorización electrónica fetal continua. Requiere la monitorización fetal continua según antecedentes, si no requiere, se realiza lo que es la auscultación intermitente. Si esta es normal, bueno, queda ahí, en este caso, pero si está alterada, se sigue lo que es la monitorización fetal continua intraparto. Si requiere según antecedentes, de frente se va a lo que es la monitorización fetal continua intraparto. Pero si requiere MEF por factores intraparto, también se va a llegar a esa aprobación. Y bueno, ¿cómo vamos a analizar este MEF? Se va a efectuar en 3 pasos. Se va a dividir en 5 parámetros, el análisis del estado de la normalidad de los 5 parámetros, y vamos a obtener una conclusión, que puede ser normal, sospechoso o patológico. En este caso, vamos a hablar acerca de las contracciones uterinas. El número de contracciones uterinas en un periodo de 10 minutos, como ya sabemos todos, debe ser 3, de 3 a 6. Y se debe observar el comportamiento por 30 minutos y eventualmente hacer un promedio, un patrón de normalidad. En este caso, como podemos observar acá, acá podemos observar 4 contracciones durante 10 minutos. Una hiposistolia es menos de 3, una taquisistolia es más de 3. ¿Y cuáles son las causas de taquisistolia? Misoprostol, oxitocina, lo que es infección amniótica. Y bueno, otro parámetro que vamos a evaluar, la frecuencia cardíaca fetal. Como ya lo sabemos, normal de 120 a 160. Brady menos 120, taqui más 160. Y bueno, ¿qué va a corresponder a esto? Corresponde al promedio de la frecuencia cardíaca fetal expresada en lo que son latidos por minuto, excluyendo las aceleraciones y desaceleraciones. Se determina considerando una ventana de 10 minutos, en la que va a haber por lo menos 2 minutos de frecuencia cardíaca fetal estable. No necesariamente deben ser continuos. De lo contrario, este es indeterminado y debe considerarse una ventana previa. En este caso, las causas de bradicardia tenemos aquí y las causas de taquicardia las pueden observar acá. En este caso, bradicardia destacan los anestésicos, una hipotensión materna, un estanque expulsivo, y las causas de taquicardia, una fiebre materna, infección intramniótica, poliomielitis o una hipoxia. 3 minutos para acabar. Ahí tenemos lo que es la variabilidad, que en este caso se va a estimar la diferencia entre lo que son los relativos fetales. Como ya lo mencioné en un principio, una variabilidad ausente, una variabilidad mínima y una variabilidad saltatoria, más de 25, menos de 5. Acá tenemos lo que son las aceleraciones, y bueno, que se miden en 15 latidos durante 15 segundos. Y bueno, en cuanto a las aceleraciones también las mencioné, que es una aceleración
temprana, bueno, que son las normales, que coinciden con la contracción, tardía, que es después de la contracción. Y bueno, acá está lo que son la interpretación normal, sospechoso y patológico, basal, bueno, todo está normal, sospechoso, carece de alguna característica en lo normal, pero no tiene ninguna característica en lo patológico, y lo patológico la tenemos aquí, menos de 100 latidos por minuto de la frecuencia basal, de línea basal, la variabilidad reducida a más de 50, aumentada a más de 30, y sinusoidal de más de 30, y las aceleraciones tardías o prolongadas reiteradas. Y en cuanto, estas son las conclusiones que yo mencioné, normal, sospechoso y patológico, y en cuanto a la ecografía obstétrica nos va a ayudar mediante el uso del ecógrafo durante el trabajo de parto para lograr la posición, presentación, encajamiento y bienestar fetal, así como condiciones cervicales y placentarias que pueden interferir con la evolución normal del parto. Acá podemos observar lo que es los aspectos evaluados y la importancia clínica de cada uno con el uso de la ecografía obstétrica. En cuanto a la regulación obstétrica, es la valoración clínica periódica de la madre y el feto durante el trabajo de parto, realizada mediante la observación, auscultación, palpación y el tacto vaginal. ¿Cuáles son los objetivos? Vigilar la producción del trabajo de parto, identificar alteraciones, evaluar ciclos de compromiso fetal y determinar la necesidad de intervenciones obstétricas. Y acá podemos observar lo que es el análisis de cada uno, frecuencia cardíaca fetal, lo que es la dinámica uterina, la evaluación materna y el tacto vaginal. Y bueno, estos son algunos signos clave, con su perspectiva de interpretación, como la bradicardia fetal, que nos indica una hipoxia severa, o una aspiración de meconio, líquido amniótico, sufrimiento fetal crónico. Y bueno, como para finalizar, tenemos lo que es las pruebas postparto, que es después del trabajo de parto. Tenemos acá el test de Adler, que va a evaluar 5 parámetros: la apariencia, el pulso, la gesticulación, la actividad y la respiración. Y junto a estos parámetros que hemos visto en pediatría y en neonatología, tenemos que vamos a sacar diferentes diagnósticos, como es una depresión severa, una depresión moderada y algo normal. Una depresión severa de 0 a 3 puntos, moderada de 4 a 6 puntos y normal de 7 a 10 puntos. Y acá está la conducta que se va a realizar con cada uno. Pero hablar acerca del contexto de la alteración del bienestar fetal, darnos cuenta que la asfixia moderada, en este caso, es un Apgar al minuto menor o igual a 6. Una asfixia severa menor o igual a 3. Y una Apgar normal al minuto de 7 a 10. Una puntuación menor a 6 al primer minuto de vida necesita maniobras de reanimación energética. Y bueno, el Apgar a los 5 minutos tiene un valor pronóstico, ya que en menos de 7 indica la posibilidad de secuelas neurológicas. Esta es la bibliografía y muchas gracias. Muy bien, más que una hora, ¿ya? Entonces, a ver, vamos. En esta fila solo son 2 y una pregunta de contenido. Acá vayan pensando, dos de cada una de las otras filas y por cada uno. Mientras lo piensen ustedes, ¿saben de acá? ¿Querías preguntar? Sí, que cuando hablamos de el test no estresante, en el test estresante, mencionaste las desaceleraciones, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. La primera de desaceleración, ¿a qué se refiere? Mencionaste que era hipoxia, pero... ¿Cómo? Mencionaste que esta es patológica. No. La tipo 1 es fisiológica. No sé si estaba mal, si vi mal o... O sea, lo normal es que coincida con la contracción. Exacto. Solo esa aclaración, porque había visto mal, creo. Además, lo tienes en la presentación que les he enviado, ¿sí? Hay coincidencia de la contracción con la desaceleración, ¿no? Acá, ¿quién más va a preguntar? La dinámica uterina sí mencionó lo que es frecuencia, duración, intensidad, pero el término de actividad uterina, no sé si es que sabe algo. Pregúntale. Sí. Bueno, en cuanto a lo que es la uterina, el término de actividad uterina es como va de la mano lo que es la dinámica uterina, o sea, no es un parámetro que también se ha hablado. Primero mencioné lo que es dentro de la dinámica, lo que es la frecuencia, la intensidad y cuántas contracciones se va a dar durante 10 minutos. Las contracciones uterinas tienen 4 variables, ¿sí? Duración, frecuencia, intensidad y tono. A eso se refiere a la actividad uterina, en pleno trabajo de parto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el trabajo de parto? Que todos sabemos que tiene una fase latente y una fase activa, ¿no? El primer periodo que es la dilatación. Que en cualquier variación, en menos o más de estas 4 variables, va a significar problemas. No solamente para el trabajo de parto,
y no puede ser también para el bebé. ¿Qué pasa si el tono está aumentado? Hay una hipertonía uterina. Si esto se sostiene y no nos damos cuenta, por eso es lo que dijo su compañero. En la prueba intraparto ha dicho, va a ser bajo dos condiciones, continua o intermitente. Si está normal, ha dicho que le vamos a tomar y después de un rato otra vez le conectamos. Pero en ciertos casos, todo el tiempo del trabajo de parto, sobre todo en la fase activa, ¿no? Porque en la fase latente no es necesario. A no ser que la señora diga que no siente movimientos fetales, ¿sí? Entonces, tenemos que estar viendo permanentemente esas 4 variables. Si digamos en la fase activa que debe haber de 4 a 5 contracciones en 10 minutos, con una duración de 40 a 60 segundos, no está así, entonces si yo sé qué es normal, voy a saber qué es anormal. En la fase latente es de 2 a 3 contracciones en 10 minutos y que duren más de 30 segundos, para que llegue a 4 de dilatación. Entonces, si hay una hiperdinamia, ¿qué va a hacer? Se va a cansar el útero de tanto trabajar. O sea, digamos, encontramos 6, 7 contracciones y mostró su compañero. Cada imagen, esa parte se demoró porque mostró variable por variable, ¿no? Y las variables a lo que capaz te estás refiriendo del monitoreo son 4, ¿no? Las aceleraciones, desaceleraciones, la variabilidad y lo que significa Sí, ¿el qué se llama? La línea basal, ¿no? La línea basal tiene que estar más o menos proporcional, ¿no? Pero si vemos una línea así, apenas discontinua, se ve que ya está muriéndose, ¿no? Es muy importante esos 4 aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Pues como decía, una hipertonía uterina que no lo controlamos, puede darnos el anillo de Vandal o el signo de Frommel y va a hacernos una eminencia ruptura uterina. Una hiperdinamia igual. Entonces, pero si digamos hay una hipodinamia, ¿qué nos va a dar? Una dilatación estacionaria y un trabajo de parto prolongado. Entonces, cualquiera de esas variables nos van a dar alteraciones. Para mamá y para el bebito o para los dos. Sí. Yo quería algo sobre, bueno, mi doctor lo mencionó, por eso no lo noté bien, pero es sobre una variable que se mide en montevideos y que se ve si es que hay un adecuado trabajo de parto. ¿Qué es esa variable? La actividad uterina, para que se considera la frecuencia de estas contracciones por la intensidad de estas mismas, que tienen que ser mayor de 180 para que haya un adecuado trabajo de parto. Es lo que me mencionó. A veces no lo vi en el presupuesto. ¿Cuál de las variables para ti mismo? ¿Cuál de las variables se mide en unidades de Montevideo? La actividad uterina y pasión uterina. No es la actividad. ¿Cuál de las variables es? A ver, Pedro Luis. ¿Perdón? Yo no he visto todavía eso en práctica. ¿No han hecho todavía trabajo parto? ¿Qué? ¿No han hecho todavía trabajo? No, tocó eso lo que estaba mencionando. José Luis. Los jóvenes. Nadie ha hecho. ¿Y usted qué ha desarrollado el tema? Las 4 variables de la contracción uterina tienen sus medidas, ¿sí? El tono, la frecuencia, la intensidad, etc. Lo que te ha dicho el doctor, entonces por eso es que ustedes nunca tienen que tener temor de preguntar. No, la carne dice, doctor, ¿todo me entendí? Sí. Doctor, quisiera que me... No entendí. ¿Me podría repetir o darme un ejemplo? Para eso tienen un tutor, un maestro, y así sea el docente que esté en la clase, ¿no? ¿Sí? Entonces, es, como te he dicho, la intensidad por la frecuencia, que no tiene que superar. Entonces, cuando decíamos la frecuencia, estamos hablando de la frecuencia de las contracciones uterinas, que hemos dicho, en la fase latente de 2 a 3 contracciones y en la activa de 4 a 5 contracciones, y que cada uno debe durar de 40 a 60 segundos. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo duración, intensidad y tiempo. Y el tono, que obviamente no nos lo está midiendo, pero eso lo vamos a ver al tocar el diente, ¿no? Cuando sabemos que está en contracción, cuando se pone un poco durito, pasa la contracción y se relaja. Pero si se mantiene permanente, ya estamos hablando que está aumentado el tono. ¿Sí? ¿Quién más acaba de preguntar? Ya, adelante.
La arteria uterina y la arteria umbilical, pues en una paciente ginecológica son de alta resistencia, pero al momento de volverse gestantes se vuelven de baja resistencia. Y la arteria cerebral media en este caso es al revés. Por lo tanto, eso de estar sobre el percentil 95 o por debajo del percentil 5, ¿para cuál aplica? Eso es para, bueno, en este caso nos ayuda a hablar lo que es el riesgo de preeclampsia. Si es por encima del percentil 95 de la arteria, las dos, es preventivo lo que es el riesgo de preeclampsia si está tomada en la 11ª o la 14ª semana. Pero lo que es la arteria cerebral media, más que todo nos va a ayudar a lo que es valorar lo que es la hipoxia fetal, ya que al no tener, al organismo estar en hipoxia, ¿qué va a hacer el organismo? En este caso va a disminuir lo que es la resistencia a nivel de la arteria cerebral media porque lo quiere irrigar el cerebro, porque es un órgano blanco. La arteria uterina es el único predictor de lo que es la preeclampsia, ¿no? En una paciente que tenga, así que no tuvo un parto con preeclampsia, pero si tiene antecedentes familiares como enfermedad hipertensiva, tiene sobrepeso, es una añosa, en todas aquellas que tienen riesgo de enfermedad hipertensiva, debe tomarse entre la semana 11 y 14. Pero para celebrar media no usamos el percentil 95, como usamos el percentil 5, también se usa el percentil 95. El percentil 5. Sí. ¿Quién de esta fila? Adelante, en este caso, ¿cuál sería la mejor prueba para evaluar el bienestar fetal? Bueno, en este caso, para valorar lo que es el bienestar fetal, en la parte de lo que es intraparto, anteparto, la mejor prueba es el perfil físico fetal, ya que nos va a ayudar a evaluar lo que es a través de los 5 parámetros que mencioné y además de lo que es el test estresante, ya que está incluyendo. Y intraparto, la monitorización con el cardiotocógrafo de todo lo que es tanto sea continuo o intermitente, y posparto, si no me equivoco, voy a mencionar lo que es el LabGAR, pero aún los autores mencionan lo que es un ABRA de cordón umbilical, si no me equivoco. Ya, a ver. Hay pruebas que se van a tomar a todos, ¿sí? Todos vamos a hacer alquiluterina, tónicos restantes en el control prenatal. A partir de las 12 semanas con el Doppler y de las 20 semanas con el estetoscopio de Pinar, a todos le tenemos que escuchar. Cuando venga el control, sí o sí tenemos que escuchar, no solo cuando nos diga que está mal el bebé. Tenemos que preguntarle después de las 18 20 semanas los movimientos fetales a todos, o sea, tenga 20, 30, señores, el bebé se mueve, sí, como siempre, sí, siempre. Ecografía, su compañero lo explicó hasta 2, 3 veces, ¿no? Ahí se demoró con el primer, segundo y tercer trimestre. ¿Para qué le tomo? Sí o sí es otra prueba y lo tengo que hacer. Cualquiera de esos, ¿en dónde radica la importancia? En que ustedes interpreten la anormalidad. Si la altura uterina está menor o mayor, inmediatamente les induce a pensar que algo no ocurre bien aquí. Si la frecuencia cardíaca, claro, en todos los textos dice que es de 110 a 160 o de 120 a 160. Sin embargo, con el tiempo que vengo trabajando me he dado cuenta que la curva de seguridad del latido cardiofetal es de 130 a 150. Cuando yo estoy evaluando a una paciente y veo que tiene 119, 120, 122, algo no está bien. Y si la restante tiene 152, 156, de igual manera algo no está bien. Yo solo estoy tranquila cuando estoy en el rango de 130 a 150, por ejemplo. Entonces, por eso me sirve el latido cardiofetal. El monitoreo fetal, como dijo sus compañeros, por encima de las 28 semanas, pero solo para las gestantes que tienen una patología, no es a todas, a diferencia de los otros que hemos visto. Entonces, si tengo una paciente que dice que el bebito no se mueve bien, tengo que, después de haber descartado la hipoglicemia y la actividad física, le indico el monitoreo, pero que 1 hora antes haya comido algo de alimento, si no me va a salir mal, no reactivo. Entonces, por otra parte, dicen en algunos casos, si no ha comido podría repetir hacer, ¿no? Porque dura 20 minutos. El test estresante, ya les dije, solo es para la inducción o la conducción al trabajo parto o la conducción, nada más, o para ver la prueba, ¿no? La capacidad de respuesta de la placenta, si esa placenta está suficiente o está senescente, entonces inmediatamente el bebito se va a poner mal, ¿no? Dándome un DIP 2, DIP 3, etcétera, ¿no es cierto? Solo para eso es el test estresante. Conforme vamos avanzando, si bien su compañero dice que el mejor es el perfil biofísico, ya no se usa, les he dicho, porque es difícil. Digamos, cuando ustedes estén en su centro de salud, van a tener que contratar un ginecólogo.
El día de plaza de todos los establecimientos de salud hay una cola, jóvenes de 15, 20, 30 gestantes. Y si contratan a un médico para que les tome ecografía, ¿cuánto se demoraría tomando a 10 perfil biofísico? No alcanzaría el tiempo. Entonces, los tiempos cuentan en las pruebas de bienestar fetal. Por eso solo se ha reducido a 2. Tomar una ecografía, ver el índice líquido y su corazoncito, y si tiene cordón, no demora más de 5 minutos. Y el monitoreo fetal hemos dicho, que han dicho también, de 20 minutos, ¿verdad? Entonces en 25 minutos puedo descartar. Y la ecografía Doppler, su compañero ha ido anunciando, por eso dije que lo repita de nuevo, porque tiene indicaciones precisas. ¿En quiénes no me voy a pedir ecografía Doppler? En el RCU, en un polidramio, en un embarazo doble, por las complicaciones que tiene, ¿sí? Indiscutiblemente en la enfermedad hipertensiva del embarazo sí o sí tengo que pedir ecografía Doppler. Sobre todo en eso. No tengo que tomar en todas, no me va a ayudar gran cosa, ¿ya? Cuando quiero descartar, sí, probablemente me va a hacer preeclampsia. Y entonces, ¿qué pasa? El corolario nos muestra, las guías nos dicen que no basta una prueba, como han visto. Se necesita más de una prueba dependiendo de la situación. Entonces, no existe la mejor prueba. En todo caso, diríamos que para el RCU sí nos interesa más la ecografía Doppler. Ya les he dicho, ese sí se va a tomar dependiendo del grado de RCU que tenga, cada 48 o cada semana. Vamos a estar controlando hasta que algo no anda bien, acabamos con el embarazo. Y en ese caso está indicado los 4 ecografías Doppler: umbilical, uterina, arteria cerebral media y el ductus venoso. Los 4 están indicados, ¿sí? A la menor falla acabamos con el embarazo. Muy bien, ¿alguien más de esta fila? Acá. Sí. Mencionando la uterina, es cierto, no nos indica si está poco o alto, pero creo que hay factores que podrían modificar lo que es la medición de la uterina, que no depende mucho, depende de la madre en este caso. Quizás después. Más que todo, de la madre, un indicativo, bueno, algo que puede modificar la uterina, la obesidad. La obesidad, y bueno, si la gestación es doble, pero eso es propio del embarazo, no más que todo si es propiamente hecho de la madre, la obesidad. ¿Tú qué has preguntado? ¿Cuáles son? ¿Qué factores crees tú? No, en este caso vi mucho lo que es la obesidad, también podría ser la parte de la diabetes también. Pero eso es importante porque en el segundo creo que es lo que vamos a usar. Me interesaba por eso. Jóvenes, cuando hagan control de embarazo, lo que yo les pido, en el hospital, al centro de salud donde están yendo, y si no lo pueden hacer porque en algunos lugares no hay muchas gestantes, háganlo en el internado. O sea, todas las gestantes háganle maniobras de Leopold y háganle altura uterina. No lo saben hacer. De pronto viene de la posta, dice tiene 36, llega a emergencia y si le da flojera, lo anota los 36. Llega a piso el residente, otro flojito, 36. Llega un asistente, lo evalúa muy bien porque es del borde superior de la sínfisis del pubis, ¿no es cierto? Y el pubis es como el borde de mi dedo. Entonces pongo ahí el centímetro y mido hasta el final, hasta el fondo, pero no echado, sino recto, ¿no? Entonces tengo que saber tomar la altura uterina. Eso me va a decir muchas cosas. 1, 2, tengo que saber hacer bien mi maniobra de Leopold. Jóvenes, ustedes con sus manitos y las 3 maniobras principales van a saber si el bebito está de nalgas o de cabecita. Van a saber si es izquierdo o derecho. Felizmente casi la mayoría es izquierda, la mayoría es cefálico. Y la tercera maniobra es importante, el peloteo. Si yo veo una altura uterina de 36 y está peloteando, no es un bebito tan grande. Pero si está bien encajada y yo al mover la tercera maniobra apenas toco cuello, este bebito 36 sí está grandecito. Ahora, con esa tercera maniobra me puedo dar cuenta si esa cabeza es chiquita, mediana o grande. Digo, oye, este bebito es cabezón. Entonces, si tiene un diámetro biparietal mayor de 95, algunos textos dicen mayor de 96, es una incompetencia fetopélvica. Eso no va a salir, así que tenga 35 de altura o 34 de altura uterina. Entonces, por eso es importante. Entonces, con las maniobras van a darse cuenta. Y la simple vista, ¿no? El médico tiene que ser observador. Ah, este es longitudinal. Este creo que es oblicuo, va a estar medio de costadito.
esta altura está chiquita. ¿Cuándo está chiquita? En una transversa. No porque está cruzado, entonces va a estar chico. No porque sea chico el bebito. Entonces, y en la pelviana, en la tercera maniobra, ¿qué pasa si es transversa? Está vacío, no hay cabeza. Ya dijeron el diagnóstico. O si no, no tocan cabeza duro que está peloteando. Entonces, nalgas es pelviana. Imagínense, solo con las maniobras de Leopold ustedes pueden decir, este bebito es pelviana, podálico, lo refiero, no lo atiendo. Porque en el donde ustedes van a hacer serum van a atender partos. No se olviden, ¿ya? Entonces, de ahí es la importancia. Obviamente que cuando no tenemos una buena altura uterina, probablemente sea un RCU. Y si es un RCU, uno puede decir, pues si es chiquito ese bebito van a hacer. No. Eso sí, le tienen que tomar sus ecografías Doppler y tiene que acabar por cesárea. ¿Dónde más le tengo que referir? Un pretérmino. Pero ¿cuándo voy a establecer que es pretérmino o un posttérmino? Cuando sé con exactitud la fecha de última menstruación. Señora, ¿cuándo menstruó por última vez? El 5 de febrero. ¿Está segura? Sí. ¿Por qué está segura? Siempre menstruó los 5. No, lo tengo en mi celular, lo anoto, le creemos. Pero si no se acuerda, podemos decir que es prematuro y no es prematuro. O podemos decir que está a término y no es a término. O que es postmaduro y no es postmaduro. Entonces tenemos que estar bien seguros del tiempo de gestación. ¿Quién más acá? Adelante, Pedro. Respecto al perfil biofísico, quisiera preguntarte acerca de lo que es el orden de la afectación de los componentes en una hipoxia aguda y el orden de origen de cada uno. ¿Cómo? El orden de afectación de cada uno de los componentes en una hipoxia aguda y el orden de aparición de cada uno. Bueno, en el perfil físico tengo que hacer, recordar un poco la fisiopatología para darse cuenta del orden de afectación. En este caso, los movimientos respiratorios corporales en torno al desfusante líquido amniótico, como lo mencioné, los 4 primeros suelen aparecer espontáneamente. Pero si estamos en presencia de lo que es con las características fisiopatológicas, que el feto se ha adaptado, o que el feto se ha adaptado, o que ha sido una falta de oxígeno constante, una hipoxemia, va a verse por comprometido ya el líquido amniótico. Es decir, que va a tener un perfil físico sin esa variable. Y bueno, los 4 de arriba, el orden de afectación, Primero es el líquido amniótico, cuando disminuye el líquido amniótico, no se olvide, la principal causa de alteración del bienestar fetal es el orgidromas, y que tiene múltiples causas, ¿sí? No solo malformaciones. Si no hay mucho líquido, ¿se acuerdan cuando hemos hecho la clase de anexos embrionarios? El líquido amniótico permite moverse, permite deglutir, permite muchas cosas, hasta los movimientos respiratorios finalmente, va en ese orden, ¿no? ¿Sí? Entonces lo primero que va a alterar son los movimientos corporales, luego los movimientos respiratorios, el tono y finalmente la reactividad, ¿no? Va en esa proporción. Pero justamente a veces es un poco difícil ver, como les dije, los movimientos respiratorios, porque su compañero les ha dicho que tienen que contarlos, ¿no es cierto? ¿Cuántos movimientos debe tener? O los movimientos de las extremidades, por ejemplo, para ver el tono o el puñito, ¿no es cierto? Entonces, si está bien empuñado, porque si está así, ya está muerto, por ejemplo, ¿no? Entonces, en todo caso, el tono es, el último en modificarse. ¿Sí? Muy bien, ya chicos, entonces hasta aquí